2025 y todavía no sabes cómo hacer la entrada en el mercado. Te voy a explicar cómo es que se hace la entrada de una vez por todas. ¿Cuál es la temporalidad correcta para hacer la entrada? ¿Qué es lo que miran los traders antes de hacer la entrada? ¿Por qué no tienes resultados si tienes tanto conocimiento de cómo hacer trading? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes al momento, a la hora de hacer la entrada? Quédate porque te voy a explicar cómo es que se hace la entrada de una manera magistral. Vamos, pon atención porque te voy a explicar de qué forma es que se hace la entrada. No importa si tú operas forex, no importa si tú operas metales, no importa si tú operas los índices sintéticos, no importa el mercado que operes. Te voy a enseñar cómo es que se hace la entrada de una manera magistral. No necesitarás ver más videos acerca de cómo se hace la entrada. Si tú aplicas exactamente esto que te voy a enseñar de cómo hacer la entrada en la temporalidad correcta, haciendo el análisis correcto, jamás tendrás dificultades y dejarás de perder dinero operando. Observa. Bueno, entonces miremos exactamente qué es lo que tienes que tener en cuenta para poder hacer tu entrada. Lo primero es que tenemos que irnos a las temporalidades mayores para conocer lo que está ocurriendo en la temporalidad mayor para luego venirnos a temporalidades menores y poder realizar la entrada. ¿Por qué razón debe ser así? Porque las temporalidades mayores son las que mandan. Si tú sabes lo que está ocurriendo en el mercado en las temporalidades mayores, te va a ser más fácil saber cuál es el efecto, causa y consecuencia, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir en las temporalidades menores. Lo que se te va a hacer más fácil poder realizar la entrada. Y es allí donde entra la técnica que te voy a explicar para que sepas cómo hacerlo. Primero, vamos, por ejemplo, a el índice volatile 25-1S. Como ustedes pueden observar, en esta semana, o sea, en una temporalidad de una semana, encontramos que el mercado es alcista. Está en una pierna compradora, aquí, así como ustedes lo ven aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que el mercado, ¿cierto?, está en una pierna compradora. ¿Lo ven? Ahí está claro. Entonces, vamos a una temporalidad de un día. Vamos a una temporalidad de un día. Aquí está, miren. Eso es alcista, muchachos, alcista. Que no, que mire la vela que está acá arriba, que la mecha, que no sé qué, nada. El mercado te está mostrando claramente que está subiendo. ¿Ok? Mire, el mercado está subiendo. Tranquilamente él puede llegar aquí y nuevamente. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo el mercado, qué es lo que hace el mercado y así poder comprender, poder entender lo que va a hacer el mercado. Nosotros no entramos por emociones, no entramos porque, mira que está subiendo, entonces entremos en compra. No, ese es uno de los errores más comunes. Antes de continuar, quiero enseñarles o mostrarles cuál es el error más común que cometen los estudiantes. Número uno, la mayoría de los estudiantes que tienen dificultades para hacer la entrada, esta es la forma como ingresa. Y tú me vas a dar la razón colocando en los comentarios si es verdad o no. Observa. La mayoría de los estudiantes mira la estructura, conocen la estructura, saben de estructura. Está bien, tienes el conocimiento de la estructura. Y te dice, mira, en H4 el mercado está subiendo, está mostrando estructura alcista. Hasta ahí todo bien. Ahora la pregunta, ¿cuándo entro? ¿Dónde es que hago la entrada? Entonces te dice, no, mira, entonces, como debemos comprar, ¿cierto? En soporte, vendemos ¿dónde? En resistencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, como la estructura es alcista, debo comprar en soporte. La pregunta es, ¿cómo se hace la entrada? Entonces, algunos estudiantes, ¿qué hacen? Cuando ven que el mercado llega aquí, aquí empiezan a comprar. Hacen todas las cantidades de compra porque dicen, no, esto fijo se va a subir. Pero ¿qué ocurre? El mercado sigue bajando. Te quemó la cuenta. Ese es un error del por qué no debes entrar allí, porque el mercado puede hacer eso. Ahora, si esa no es la forma de entrar, pro Fernán, entonces, ¿cómo es que debo entrar? Antes de que lo sepas, debo explicarte los errores más comunes. Otro error que cometen los estudiantes es el siguiente. El mercado está cayendo, es decir, es una estructura bajista y saben que deben vender. ¿En dónde? En resistencia, correcto, muy bien. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? El mercado se regresa para luego nuevamente impulsarse, ¿verdad? ¿Y qué hacen los estudiantes? Aquí
Cuando el mercado llega aquí, inmediatamente quieren hacer sus ventas, pero el mercado no baja, sino que sigue subiendo. Llega acá, después más adelante les voy a explicar por qué acostumbra a hacer esto, y luego ahora sí cae el mercado. Pero cuando llega acá, ya todas estas entradas que tenías aquí se te fundieron. ¿Por qué ocurre eso? Pues la gran pregunta, ¿por qué se me devuelve el precio? ¿Por qué se devuelve el precio? Es sencillo. Todo eso lo vas a aprender si te quedas. Entonces, esos son los dos errores más comunes que cometen los estudiantes a la hora de comprar o a la hora de vender. Que cuando el precio llega al, entre comillas, el soporte, compran. Cuando llega a la resistencia, venden. Otro de los errores que cometen comúnmente, un tercer error que cometen los estudiantes es el siguiente. El mercado tiene estructura bajista, ¿cierto? Tiene estructura bajista y todo el mundo, está cayendo, a vender, a vender. Y no importa dónde vaya el mercado, se meten a ventas. Entonces, aquí empiezan a vender, a vender, a vender, a vender, porque el mercado está cayendo. Entonces hay que vender, 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 vender. Y el mercado llega ahí, se devuelve y luego cae. De la misma manera ocurre cuando el mercado está en estructura alcista. Todo el mundo dice, mira, está en estructura alcista, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Mira, está subiendo, está subiendo. Entonces empiezan a meter compras aquí, compras, 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 y el mercado ¿qué hace? Se devuelve. ¿Por qué ocurre esto? Muchachos, esto se conoce como el lenguaje del mercado. Si tú no logras entender cómo funciona el mercado, si tú no entiendes esto básico que te voy a explicar acerca de cómo hacer la entrada, jamás vas a tener resultados. Siempre vas a perder, siempre, 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 te lo aseguro, siempre vas a perder. ¿Por qué? Porque la lógica del mercado, la lógica que hay detrás del mercado, la lógica que hay detrás del precio, debes entenderla, debes comprenderla y te lo voy a explicar ahora. Observa, siempre ha sido y siempre ha hecho y siempre hará lo mismo el mercado. Presta mucha atención. ¿Cómo es que se hace la entrada? Para ello tengo que mostrarte una simulación. Debo mostrarte cómo es que funciona. Observa. El mercado hace esto. El mercado va en estructura alcista. Te voy a mostrar primero la simulación para que cuando vayamos a la real sepas que siempre va a hacer lo mismo. El mercado está haciendo esto. Y la pregunta es, profe, ¿cuándo hago la entrada? Primero vamos a ver lo que ocurre y luego hablamos de la temporalidad donde se debe hacer. Entonces, el mercado aquí hizo esto y siguió subiendo. Es decir, sin duda estamos en una estructura alcista. Estamos en una estructura alcista. Entonces, profe, ya, dígame, ¿cómo hago la entrada? Muy sencillo. Esperamos que el mercado regrese al soporte, pero no es aquí donde ya hacemos la entrada. No es aquí donde hacemos la entrada. Voy a tratar de hacer esto de la manera más sencilla posible. Voy a tomarle un zoom. Hagan de cuenta como si tomara una lupa y la colocara exactamente en este cuadro. ¿Listo? Y lo voy a traer acá. Esta es la línea y este es el mercado que llegó hasta aquí, ¿cierto? Bueno, coloquémoslo así. El mercado que llegó hasta aquí. O sea, estoy tratando de tomar un zoom con una lupa de esto. Si quieres repetir las veces que quiera este video, hazlo, pero lo importante es que entiendas lo que ocurre en ese momento antes de que tú hagas la entrada, porque ese es el dolor de cabeza de todos los traders. Me han escrito muchas veces, profe, eh, ¿cómo se hace la entrada, profe? ¿Cómo se hace la entrada, profe? Tengo dificultades con la entrada, profe. Yo entiendo los mercados financieros, pero no sé cómo hacer la entrada. Entonces, quise arrancar el primer video, el 1 de enero del 2025, con este regalo, cómo se hace la entrada. Y lo vas a entender. Sin más preámbulo, veamos. Entonces, hemos colocado una lupa aquí, una lupita, una lupa, para que puedan entender qué es lo que ocurre. Cuando el mercado llega aquí, no puedes inmediatamente empezar a hacer tus entradas. No puedes eso. No hagas más eso. ¿Qué es lo que debo esperar? Entiende de una vez por todas que el mercado, para poder llegar hasta aquí, tuvo que haber hecho estructura, porque ese es el lenguaje del precio. El mercado o el precio se mueve siempre en estructura, sea alcista o sea bajista. Ya esto ustedes lo saben, aunque voy a hacer un video donde explico
de una manera muy minuciosa cómo es la estructura del mercado, cuáles son los tipos de estructuras que hay y por qué las personas creen entender la estructura cuando realmente no lo saben. Mira, el mercado para poder llegar hasta aquí tuvo que haber hecho estructura, es decir, él tuvo que haber hecho esto en temporalidades menores, obviamente. Él tuvo que haber hecho esto. Él debe retroceder, o sea, los retrocesos del mercado. Recuerden que estamos en estructura alcista, pero aún este retroceso que él está haciendo en temporalidades menores es una estructura. Él llega hasta aquí. Y si ustedes notan, esto que ustedes ven acá arriba es una resistencia. Si no entienden la simulación, lo van a entender seguramente ahora que lo muestre en real. ¿Ok? Ahí. Luego, ¿qué pasa? Él ya llegó a el soporte. ¿Por qué les digo que ustedes no pueden entrar inmediatamente con compras aquí? Porque el mercado tranquilamente puede seguir bajando. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Porque todo esto que está acá es una zona de soporte. Todo esto, él puede venir a rebotar acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo esperar? Que el mercado me muestre síntomas, así como cuando tú tienes una gripa o más bien cuando te va a dar gripa, tú sientes valga la redundancia, los síntomas, el dolor de cabeza, la congestión, como el mareo, como ver borroso, o empieza. Entonces, lo mismo pasa con el mercado. ¿Qué ocurre? Que para que el mercado se dé la vuelta, él debe romper la resistencia, debe romper la resistencia. ¿Cómo así? Esto que ustedes ven aquí por donde él se sostenía, por donde él se sostenía y pudo llegar a este soporte, él debe romperlo. ¿Cómo lo debe romper? Con estructura. Es decir, que el mercado debe hacer esto. Cuando el mercado haga esto, nuevamente vuelva, quiebre, ¿cierto? Esto me está diciendo que el mercado nuevamente se va a ir, es decir, va a volver al curso que llevaba. Pero el error, reitero, por el cual ustedes siempre cometen este mismo error y por eso pierden, es que se apresuran a entrar en compras acá. Ahora, hay muchas veces que el mercado reacciona acá y se va, bien, perfecto. Pero no es bueno que lo hagas así porque estás arriesgando tu dinero. Es mejor que entres cuando ya el mercado se ha dado la vuelta, en temporalidades menores, obviamente. Reitero, lo vamos a hacer la simulación y luego vemos en el mercado real cómo es que funciona. Entonces, una vez que el mercado quiebra esta resistencia que ustedes están viendo aquí, ya me está dando indicios de que puedo realizar la compra. Entonces, número uno, hay dos resistencias. Esta, ustedes ven aquí, y esta que está aquí, esta que está aquí. Entonces, el mercado la rompe, la quiebra, viene, retestea, y luego, ¿qué hace? Se impulsa, ¿ok? Se impulsa. Luego, miren que va rompiendo nuevamente resistencia y nuevamente vuelve a donde tenía que hacerlo. Esto porque está en temporalidades menores, pero acá se vería más o menos así. ¿Ok? Se vería más o menos así. Es decir, este cuadrito de lo que está aquí es lo que te estoy mostrando en Zoom acá. Eso es lo que tú tienes que entender. Bueno, si no entendiste, repite este video las veces que quieras para que lo puedas comprender. Ahora vamos a el mercado. Vamos al mercado. Aquí tenemos lo que les decía, el B251S. Este es un mercado que se encuentra alcista, es decir, con estructura alcista. Entonces, vamos a mirar cómo es que se debió haber hecho la entrada o las diferentes entradas en esta estructura. Veamos, en una semana vemos que es una pierna compradora. Vamos a irnos a un día para mirar la estructura. Ahí está. Así no se ve tan marcada, pero aquí se ve la estructura. Miren, cada vino, se fue, cayó, subió. Aquí está, ¿verdad? Ahí está. Bien marcado. Ahora, vámonos a H4. Vamos a H4. H4 es la temporalidad que yo uso para poder hacer mi análisis luego de venir de una semana y un día y programar la entrada. La programo en H4. ¿Por qué? Porque hay mayor seguridad. Hay 4 velas de 1 hora, lo que significa que hay bastante recorrido en términos de estructura para poder llevar a cabo mi entrada. Así que si quieres seguirme y hacer esto, pues yo lo hago, sigue solamente estos pasos. Muy bien. Entonces, miremos con atención que estamos en H4. Estamos en H4. Aquí está. H4. Aquí está. Miren. Miren cómo el mercado hace exactamente esto. Ahora, ¿cómo sé dónde tenía que haber entrado? ¿O cómo es que debería haber entrado?
¿Cómo entramos? Miremos, prestemos atención. Vamos a buscar una parte cualquiera. Ya aquí está validada la estructura. Es decir, aquí sabemos que el mercado viene haciendo esto, ¿verdad? Y digamos que el soporte sobre el cual él se viene apoyando es este. Corremos nuevamente y dejemos esta línea que está acá. Coloquemos esta está demasiado fuera, ¿no? Entonces coloquemos una línea que permita verlo. Y acá. Ahí está. No tiene que ser perfecta, ¿no? Pero sí al menos que coja la mayoría de los puntos. Este es el soporte. Este es un soporte sobre el cual el precio se ha apoyado mucho. Como allí. Este acá, no. Este acá. Ese es un soporte sobre el cual el precio se ha apoyado mucho, ¿verdad? Aquí está. Miren aquí, aquí, bueno, aquí, aquí, y no, pero aquí sí. Aquí ocurrió lo que les dije. Se vino más abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que te ocurra esto que ocurrió aquí? ¿Cómo evitar esto? Porque aquí se dio, aquí se dio, aquí se dio, aquí se dio, bueno, acá también, pero ¿cómo evitar esto? Precisamente, esta es la forma más magistral de hacer la entrada. Bien, entonces, ya estamos en H4, ¿cierto? Y tenemos estructura. Ahora, vamos a suponer que nos encontrábamos aquí. Nos encontramos aquí. También vamos a hacer esta, y vamos a hacer esta, y vamos a hacer esta. ¿Listo? ¿Qué otra hay? Esta también. Pero, importante que veamos esta que está aquí. ¿Cómo es que debíamos haber hecho la entrada? Si ustedes notan, el precio en este recuadro que ustedes ven aquí, ya lo marco, en este que está aquí, es el que vamos a trabajar. Se supone que aquí deberíamos comprar. Aquí deberíamos comprar. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera es que debimos hacerlo? Sencillo. Entonces, vamos a ir a temporalidades menores, 30 minutos. 30 minutos. Vamos a buscarlo, 30 minutos. Aquí está. El precio viene cayendo. Vamos a suponer que el precio estaba por acá, ¿verdad? Perdón, el precio se encontraba por acá. ¿Listo? Listo, el precio subió, se fue a un soporte, llegó hasta acá arriba y empezó a caer. Empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer. Entonces, ¿cómo es que yo sé que ya puedo hacer la entrada? ¿Cómo es que debo hacer la entrada? Porque si el precio llegó hasta acá, en estructura alcista, entonces debo esperar que él venga el soporte para luego darle eh, compras, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí no me gustó cómo cayó, pero igual. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos cómo cae el mercado. El mercado vino cayendo con estructura. Vamos a ir a la temporalidad de M30, aquí ya está, y vamos a trazar la resistencia por la cual él cayó. Aquí está. Esta es la resistencia que me dejó el mercado antes de darse la vuelta. ¿Sí lo ven? Lo ven claro allí, ¿no? Ahí está, ahí está. Esta es la resistencia. Voy a irme a temporalidad de M15, vamos a M15. Y en M15, miremos lo que ocurrió. Siempre el mercado hace esto, muchachos, siempre lo hace. Miren, cae con estructura. Recuerden que estamos en estructura alcista, pero miren aquí que el mercado me está haciendo estructura bajista, claro, porque estoy en una temporalidad relativamente menor y obviamente ante la fractalidad del mercado, él siempre va a hacer esto. Y se va a dar la vuelta. El mercado quebró la zona. Bueno, en este caso no se nos dio exactamente aquí lo que les decía hace poco. Hay dos resistencias, esta y esta de aquí, ¿verdad? El mercado quiebra la zona, la quiebra, viene y convierte esta resistencia en soporte. Bueno, aquí no se alcanza a ver exactamente, no llegó hasta acá, no necesariamente tiene que llegar y luego se fue. ¿Ok? Luego se fue. ¿Ok? Para más tarde, pues hacer lo mismo, ¿no? Vuelve a el soporte que ya habíamos hablado. Este fue el máximo donde llegó. ¿Sí lo ven? Lo mismo haríamos acá. Pero bueno, lo voy a explicar con más detalle y más despacio. Si no lo entendiste, repito, repite, repite y repite este video. Esta es la resistencia en la temporalidad de M30, M15, donde el mercado
cae con estructura hasta llegar ¿dónde? Al soporte. Este soporte es de H4 de una semana, de un día, ¿se acuerdan? El precio debe quebrar, ojo, debe sí o sí quebrar la resistencia, pero no vas a entrar acá. Debes esperar que él regrese. Por lo general, viene y se apoya en la resistencia anterior para luego irse. Muchas veces viene hasta acá a convertir esto, que era la resistencia, en soporte y luego se va. Hay diferentes formas, pero lo importante es que sepas que debe sí o sí quebrar la resistencia. ¿Por qué? Porque si no lo hace, pues no va a poder dar continuidad a la estructura general que trae desde H4 y un día. Veamos otro ejemplo. Si este no te quedó muy claro, veamos otro. Volvamos a H4. Dije que vamos a ver varios, ¿no? Ya vimos este. Veamos, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí. ¿Listo? Veamos este. De la misma manera. Miremos cómo en H4 él cae con una resistencia, es decir, con una estructura, cae con una estructura, miren, con una estructura. Esto en temporalidades menores es estructura bajista. Ya lo vamos a mirar. Vamos a M30. Repito, si no entiendes esto, repite este video hasta que lo comprendas, pero no vas a volver a perder operaciones. Si lo haces tal cual como te lo estoy explicando, te aseguro que no vas a perder operaciones. Mira, en M30, miremos cómo el mercado cae. Aquí está la resistencia por la cual él viene cayendo. Miren, siempre el mercado va a hacer eso por causa de su fractalidad. Miren, aquí intentó pasarla, aquí lo hizo, ¿verdad? Aquí lo hizo, miren, la superó y vino a buscar nuevamente el soporte. Pero no me gusta cómo lo hizo acá, ¿no? No me gusta cómo lo hizo acá, así no. Esta se ve feita, pero igual también se cumple. Miren, el mercado tiene que quebrar la resistencia, esta que ven aquí, venga, yo lo marco más fuerte. Este, esta fue la estructura por la cual él cayó. Es tan fuerte este soporte que ni siquiera llegó a esta zona, ¿vale? Quiebra la resistencia, o sea, quiebra esta resistencia, y luego ¿qué hace el mercado? Regresa y esta otra resistencia que está aquí, o sea, esta, la convierte en ¿qué? En soporte. Sí, de pronto, obviamente no es perfecto el mercado, se quedó aquí y luego lo hizo. Ahora, si tú quieres mayor confirmación, puedes esperar que él quiebre esta. Es decir, esta que está acá, es decir, que te haga estructura. Es decir, ya hizo esto, aquí hizo esto, quebró y él no se va a ir de una. Mira, acá vuelve y convierte esta resistencia en soporte y se va. ¿Ok? Si no la tomaste acá, que sería el ideal, pero siempre esperando que él quiebre la resistencia por medio de la cual él había hecho el retroceso hasta llegar al soporte que ya trazamos desde un día y una semana. ¿Se entiende o no se entiende? En la descripción del video, quiero que me dejen los comentarios, la caja de comentarios, si están entendiendo o no, si te ha sido de utilidad esto que estoy diciendo. Sigamos mirando. Vamos a mirar el ejemplo de arriba. Observen aquí. Este es uno de los errores, repito, que cometen los estudiantes por no hacer caso. Resulta que el mercado llegó hasta esta zona, ¿verdad? Estructura, llegó hasta acá. ¿Y qué pasó? Empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer. Miren, aquí está. Bueno, esta sería la más reciente. ¿Y qué ocurre con los estudiantes? Ah, no, ya llegó ¿a dónde? Ya llegó al soporte. ¿Y qué hacen? Aquí empiezan a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, lo que les decía, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa con el mercado? Miren hacia dónde se vino. Miren hacia dónde se vino. Hasta acá abajo. No respeto lo que anteriormente venía respetando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es tan efectiva esta forma de hacer la entrada? Por lo que ya les dije. Porque si yo
tengo en cuenta que él debe romper, debe quebrar esta resistencia por la cual él cayó. Déjenme yo borro esto que se ve como esos tableros de profesor de matemáticas. Miren, esta fue la resistencia por la cual él cayó. Ahora en la temporalidad de M15 se va a ver mucho mejor. Se apoyó aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Voy a irme a M15. Pero antes voy a marcar esto para que no se nos vaya a perder. Aquí está. ¿Listo? Vamos a M15 y miremos claramente lo que les estoy diciendo. Ahí está. Esta fue, aquí está, aquí está, aquí está. Esta fue la resistencia por la cual él cayó. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Esta de acá no, porque pues, ¿por qué no trazo esta? Porque no hay muchos puntos que le haya tocado, ¿no? Aunque también se respeta por la fragilidad del mercado, pero esta fue la última que me llevó a el soporte de H4 y de un día. Entonces, miremos con atención. Borremos esta para que no se van a confundir. El mercado vino aquí, aquí nuevamente, aquí otra vez hizo lo mismo y vino hasta acá. Ya no encontró cómo seguir eh, retrocediendo, ¿no? Porque recuerden que la estructura es alcista y lo que hacemos es buscar el retroceso para poder aplicar la entrada, pero no es solamente entrar por entrar. Así las cosas, ¿qué ocurre acá? El mercado viene, miren cómo quiebra la resistencia, llega hasta acá y aquí se enloquece mucho a buscar compras. No, el mercado es fractal, el mercado sigue un lenguaje que se llama estructura y él va a retroceder, se va a apoyar para poder impulsarse de nuevo. Miren cómo se cumple esto de manera magistral, muchachos. Miren, viene, convierte esta resistencia que ustedes ven aquí, esta resistencia, la convierte en soporte y luego se va. Miren, quiebra y nuevamente viene a buscarla y se va. Hermoso, hermoso. Mira, si tú la agarraste desde acá, no me importa que haya vuelto a tocar el soporte. Ah, el mercado se fue. Ahora, vamos a dejar de una vez proyectada la entrada para el B251S, ya que estamos aquí, ¿no? Bueno, aquí está. Miren, ¿qué vemos acá? Vamos a H4, H4, ahí está. Esto es lo que el mercado viene haciendo. A pesar de que aquí vemos una especie de, veámoslo en un día, vemos que acá hay una resistencia bastante fuerte, ¿no? Una resistencia bastante fuerte y de hecho ya es un buen mechón. No ha podido superar esta zona. Esto es como una especie de cierre de ciclo, pero el mercado sigue siendo alcista, sigue siendo alcista, sigue siendo alcista. Eso es lo que vemos allí. Bueno, vamos a H4. En H4 vemos que el mercado liso está cayendo, está bien. Solamente estructura, muchachos, solamente estructura. Ahí está. ¿Qué viene a hacer? Viene a buscar este soporte, viene a buscar este soporte para luego impulsarse, de acuerdo a lo que hemos estado mirando, ¿cierto? Bien, ahora, ¿por qué no hay forma de que pierdas dinero? ¿Por qué no hay forma de que pierdas? Porque es que nosotros no estamos correteando el precio, esa es la palabra. Nosotros no estamos correteando el precio, nosotros estamos reaccionando a lo que hace el precio. Esa es la manera correcta de operar. Entonces vamos a M30, vamos a M30. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Que el precio viene cayendo, viene cayendo. Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Número uno, podemos apoyarnos en este soporte que está acá, que es de un día, H4. También podemos aprovechar este nuevo soporte que creó, este nuevo camino. Hay dos que podemos utilizar, pero en ambos casos se debe aplicar lo mismo. Número uno, vemos que aquí él está haciendo estructura con este soporte, ¿verdad? Podemos esperar a ver qué ocurre cuando él llegue aquí. Decir que esperaríamos que él hiciera esto. Si él hace esto, o sea, llega a este soporte y luego se va, o sea, quiebra la resistencia, aplicamos exactamente lo mismo. Esta sería una entrada o podrías entrar acá. Esa sería una entrada. O dos, podemos hacer lo siguiente.
esperar que él llegue hasta acá, que va a llegar con estructura, ya le va a mostrar que está cayendo con estructura en temporalidad menor, y esperar que él quiebre la resistencia, miren, quiebre la resistencia y luego hacer la entrada. ¿Ok? Lo explico en temporalidad de M15 y hasta M5. Bueno, M15. Aquí está. Perdón, perdón. Aquí está. Aquí está. Miren, ¿qué esperaríamos? Aquí estoy en M15. Si me voy a una temporalidad mucho menor, vamos a ver que él está bajando con estructura. Ahí está, miren. Te dirán, profe, ¿usted cómo sabe eso? Por la fractalidad del mercado, porque ese es el lenguaje con el cual él se mueve. Esto es estructura. Bueno, aquí hizo una pausa, pero sigue cayendo con estructura. ¿Listo? Y si me voy a temporalidad mucho menor, pues va a seguir haciendo lo mismo. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Bueno, entonces reitero, ya para cerrar. ¿Qué esperamos que haga el mercado en temporalidad menor? Que haga esto. Miren, uno, por este soporte que se creó ahora aquí, que él quiebre, ojo, que él quiebre, ¿ok? Quiebre la resistencia por la cual cayó y haga estructura y tiene varias oportunidades para entrar. Una, dos, tres. O en efecto, que él caiga hasta acá. Y para él caer hasta acá, pues obviamente, como ya le mostré, debe hacer estructura. ¿Vale? Debe hacer estructura. Quebrar la resistencia, hacer esto, ¿verdad? Y entrar. Tiene varias oportunidades para entrar. ¿Se entendió o no se entendió? Primer video de enero 2025, primero de enero 2025, y estás arrancando con un hermoso regalo. ¿Cómo hacer la entrada? ¿Sabe? Esta información es de altísimo valor, muchachos. Y todo esto lo hago porque ustedes se lo merecen. Ustedes han estado fieles allí. Así que disfruta este video, repítelo todas las veces que quieras, pero debes concentrarte, debes mirar pausadamente. Te va a quedar como tarea que lo hagas en otros mercados, que hagas exactamente esto con otros mercados. Revísalo, haz backtesting. ¿Qué es eso de backtesting? Eso más adelante lo voy a explicar. Pero es importante que ustedes entiendan de una vez por todas que la entrada se hace de manera sencilla. Si tú haces la entrada de esta manera, te vas a evitar arriesgar mucho dinero. No tienes que estar colocando, ¿verdad? Esos stop loss por allá abajo, aunque yo no opero con stop loss, pero te vas a evitar la fatiga. Te vas a evitar el estrés de que el precio se te devuelva exactamente allí donde les he estado indicando, sino que esperamos que el precio se dé la vuelta. Por causa de la fractalidad del mercado, él sí o sí debe dar la vuelta y ahora sí apoyarse en la resistencia o en efecto apoyarse en un soporte, sea que vaya a subir o sea que vaya a bajar. Estructura alcista, estructura bajista. Si te gustó este video, te invito para que le des like, para que comentes en la caja de comentarios qué otras cosas, qué otros temas quieres que te comparta y puedas suscribirte. Si no lo has hecho, suscríbete y pincha la campanita porque voy a estar subiendo mucho contenido de altísimo valor y así no te vas a perder toda la información que voy a compartir. ¿Listo? Que Dios les bendiga, muchachos, estudiantes, aquellos que me siguen. Gracias por eso. Así que Dios les bendiga y quiero desearles un feliz año 2025. Recuerden, lo primero debe ser Dios. Primero buscar las cosas de Dios. Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios les bendiga y se les quiere de gratis. Bye. Nos vemos en un próximo video. Si este video te ha sido de mucha utilidad, ha aportado a tu conocimiento, te invito para que te suscribas al canal, para que le des me gusta y para que lo compartas.